Bienvenidos a mi canal de YouTube Guerras del Mundo, donde los conflictos más intensos del mundo cobran vida. Una superpotencia se está preparando silenciosamente para abandonar el punto de estrangulamiento petrolero más crítico del mundo. Esto no es un farol. Este es el comienzo de un nuevo vacío de poder global. El contexto. El estrecho que mantiene al mundo como rehén. Para entender la crisis que se está desarrollando en este momento, hay que observar una estrecha franja de agua entre la península arábiga e Irán, el estrecho de Hormuz. El 20% del petróleo del mundo pasa por este corredor marítimo todos y cada uno de los días. Eso equivale aproximadamente a 20 millones de barriles de petróleo. Para los Estados Unidos, para Europa, para el tanque de gasolina de su automóvil en Texas o para su factura de calefacción en Toronto, esta vía fluvial es una línea vital. Durante décadas, la Marina de los Estados Unidos ha garantizado el paso seguro aquí. Ha sido el ejecutor silencioso, costoso e incontestado de la seguridad energética global. Pero esa era está llegando a su fin, no con una batalla naval, no con una dramática campaña de bombardeos, sino con un suspiro político de una administración frustrada. El hecho central sobre el terreno es simple. Irán ha pasado años desarrollando capacidades asimétricas, minas navales, lanchas rápidas de ataque, misiles de defensa costera y ahora, cada vez más, enjambres de drones y armas hipersónicas. Su estrategia no es derrotar a la Marina de los Estados Unidos en una batalla abierta. Es hacer que el costo de permanecer allí sea tan alto, tan impredecible y tan políticamente tóxico, que Washington decida marcharse. Durante los últimos meses, los Estados Unidos han estado involucrados en una guerra naval de facto en el estrecho y sus alrededores. Buques comerciales han sido incautados, acosados o atacados. Embarcaciones iraníes han seguido de cerca a destructores estadounidenses. Estados Unidos ha respondido con demostraciones de fuerza, despliegues adicionales de portaaviones e intentos de reconstruir una coalición marítima. Pero aquí llega la primera sorpresa. Nadie se unió a ellos. Parte 2. El acontecimiento que se está desarrollando. El terremoto del Washington Post. Luego, hace unos días, apareció un informe en el Washington Post que cambió por completo el cálculo estratégico. Según el artículo, el expresidente Trump, y por extensión el ala realista de la política exterior estadounidense, ha llegado a una conclusión radical. Y cuando se queden sin personas, perderán. Una aritmética simple. ¿Qué era lo que McNamara no podía medir? La voluntad, el nacionalismo, la disposición al sacrificio, la creencia, la absoluta e inquebrantable creencia sostenida por el pueblo de Vietnam del Norte, de que esta era una lucha por la supervivencia, por la dignidad, por la propia existencia y que no podía haber retirada. Cuando un asesor sugirió incorporar lo que llamó el factor X al modelo, el estado emocional y psicológico del campesinado de Vietnam del Sur, McNamara lo tachó de la lista. Dijo, y aquí estoy parafraseando, que si no puede cuantificarse, no es operacionalmente significativo. Así que, porque no podía poner la voluntad humana en una hoja de cálculo, concluyó que no importaba. Ahora, quiero que observen lo que Estados Unidos está midiendo el 5 de junio de 2026. Están midiendo el número de UAV derribados. Están midiendo el número de barcos desviados. Están midiendo el porcentaje de misiles iraníes destruidos. Están midiendo el daño económico diario a la economía iraní. Y Donald Trump está de pie frente a las cámaras con esos números y declarando con confianza que Irán no tiene opciones restantes. ¿Qué es lo que Estados Unidos no está midiendo? Estados Unidos no está midiendo la voluntad política del gobierno iraní. Estados Unidos no está midiendo hasta qué punto la propia guerra está consolidando la unidad interna dentro de Irán. Estados Unidos no está midiendo las lecciones estratégicas que Irán ha estado implementando silenciosamente a partir de la historia. Y esta es la cosa más peligrosa de todas. Estados Unidos no está midiendo la velocidad a la que sus propias reservas estratégicas de misiles se están agotando a una velocidad alarmante. Ninguna de esas cosas aparece en los informes diarios de briefing del CENTCOM, así que, según la lógica de McNamara, no importan. Según la lógica de McNamara, ni siquiera existen. Bien, ahora quiero añadir una dimensión a esta imagen que no he visto que ningún gran medio de análisis esté abordando realmente al nivel que merece. Irán está aplicando consciente, deliberada y muy sistemáticamente la estrategia de estabilización política de Vietnam del Norte durante la guerra de Vietnam. Sé que eso suena como una afirmación audaz. Así que déjenme mostrarles exactamente cómo se está desarrollando esto punto por punto. La primera lección que Irán está tomando prestada de Hanoi es lo que los vietnamitas llamaban luchar y hablar. En el periodo de 1968 a 1972, Vietnam del Norte nunca dejó de luchar mientras negociaba en las conversaciones de paz de París. Se sentaron en esa mesa no porque quisieran la paz,
Se sentaron en esa mesa para ganar tiempo, para generar presión política en el frente interno estadounidense, para proyectar una imagen de disposición, mientras nunca concedían realmente nada sustancial. Miren a Irán el 5 de junio de 2026. Mohsen Rezaei, el principal asesor militar del líder supremo, declara que las negociaciones están en un punto muerto y que la pelota está en la cancha de Trump. Luego Irán anuncia que cualquier acuerdo debe incluir la liberación inmediata de $24.000 millones en activos congelados. Y luego vinculan cualquier marco de alto, el fuego a la retirada completa e incondicional de Israel del Líbano, una condición que saben que Israel nunca aceptará. Bien, piensen en lo que eso significa estratégicamente. Estas no son las exigencias de una parte que quiere llegar a un acuerdo. Son exigencias cuidadosamente diseñadas para garantizar que ningún acuerdo sea posible en el corto plazo. ¿Por qué? Porque cada día que fracasan las negociaciones, Irán obtiene un día más para reposicionar sus fuerzas, abrir nuevas rutas de suministro alrededor del bloqueo y reforzar su narrativa política interna. La mesa no es una mesa de paz. La mesa es un reloj. La segunda lección que Irán está tomando prestada es convertir la propia guerra en una fuente de fortaleza política interna. Hanoi entendía que las campañas de bombardeo estadounidenses no quebraban la voluntad del pueblo norvietnamita. Cada bomba que caía sobre Hanoi no destruía al régimen, soldaba a la población en una sola unidad. El buró político en Hanoi realmente utilizó la presión de la guerra para llevar a cabo purgas internas, arrestando a oficiales e intelectuales que favorecían una negociación temprana. Lo llamaron el asunto revisionista antipartido de 1967. La guerra se convirtió en la justificación para eliminar la disidencia. Lo mismo que se suponía que debía destruirlos, se convirtió en la base de su supervivencia. Ahora escuchen lo que dijo esta mañana el ministro de Relaciones Exteriores, iraní Abbas Araghchi. Y quiero que presten mucha atención a sus palabras exactas. Dijo, cito, que la guerra se convirtió en una fuente de fortaleza para Irán. Dijo que nadie esperaba que pudiéramos soportar y resistir durante 40 días. Opción 1. Negociar directamente con Irán desde una posición de debilidad. Opción 2. Construir su propia capacidad militar independiente, lo que tomará años y miles de millones que no tienen. Ninguna opción es buena. Ninguna opción proporciona seguridad inmediata. Ahora, agreguemos otra capa. Irán ha declarado públicamente su posición. No negociarán seriamente hasta que sus activos congelados, aproximadamente $100.000 millones atrapados en bancos extranjeros, sean liberados. Eso es inaceptable para Washington. Y mientras ambas partes se observan mutuamente, Irán continúa ganando miles de millones de dólares con las ventas de petróleo. Cada día de retraso, cada día de teatro de negociaciones, juega a favor de Irán. Esta es la trampa estratégica. Estados Unidos no puede permitirse quedarse indefinidamente. Irán puede permitirse esperar. Parte 4. Análisis estratégico dentro del cálculo de poder. Hablemos ahora como un analista de un centro de estudios. Ignoren el drama, ignoren los titulares, observen los incentivos. ¿Por qué Washington realmente abandonaría el estrecho de Hormuz? 3 razones estructurales. Razón 1. Costo de oportunidad. Cada activo naval desplegado en el Golfo no está desplegado en el mar de China Meridional, en el mar Báltico o en el Ártico. Estados Unidos es una potencia global con compromisos globales. Si el Golfo se convierte en un pozo sin fondo de tiempo, dinero y capital político, la elección racional es redirigir los recursos hacia escenarios más críticos. Desde una perspectiva pura de política de poder, el Indo-Pacífico importa más que el Golfo Pérsico. China es el competidor a largo plazo. Irán es una molestia regional. Razón 2. Mercados energéticos cambiantes. Este es un hecho contraintuitivo que la mayoría de los medios de comunicación pasan por alto. Estados Unidos ya no depende del petróleo del Golfo. La revolución del shale convirtió a Estados Unidos en un exportador neto. Canadá, con sus propias y enormes arenas petrolíferas, también es en gran medida autosuficiente. Europa es la región que sigue siendo vulnerable, no América del Norte. Así que, desde una perspectiva estrictamente de interés nacional estadounidense y canadiense, el costo de asegurar el petróleo del Golfo para los aliados ahora es mayor que el beneficio. ¿Duro? Sí, aclara la garganta. Pero el realismo es duro. Las naciones actúan en función de su propio interés. Si el Golfo se vuelve demasiado costoso de proteger, Washington eventualmente pedirá a sus aliados europeos y asiáticos que paguen por su propia seguridad o que encuentren rutas alternativas de suministro. Razón 3. Supervivencia política interna. Ningún presidente estadounidense quiere pasar a la historia como el que perdió una guerra en el Golfo Pérsico, pero tampoco ningún presidente estadounidense quiere ser consumido por un conflicto naval interminable e imposible de ganar.
El camino político más seguro suele ser el que evita por completo una gran guerra, y si la trayectoria actual conduce hacia una gran guerra, la elección racional es cambiar la trayectoria. Así que las señales son cada vez más claras. Estados Unidos no se está preparando para intensificar la situación, se está preparando para gestionar su propio declive en la región. No un colapso, no una derrota, gestionar el declive. Una retirada lenta, controlada y que permita salvar las apariencias. Pero hay un problema enorme con este plan. Los aliados del Golfo saben exactamente lo que está sucediendo y están aterrorizados. Parte 5. Las apuestas humanas, económicas y políticas. El efecto dominó. Llevemos esto del nivel de los centros de estudios al nivel humano, porque lo que está en juego no es abstracto, es real. Si Estados Unidos abandona el estrecho de Hormuz o incluso señala que ya no está dispuesto a luchar para mantener abierto el estrecho, los precios mundiales del petróleo se dispararán instantáneamente, no gradualmente, instantáneamente. Los operadores no esperan bloqueos reales, reaccionan al riesgo percibido. En el momento en que surja un informe creíble de que Washington está reduciendo su presencia naval, los futuros del petróleo se dispararán verticalmente. Lo sentirán en la gasolinera en cuestión de días. Su factura semanal de comestibles aumentará porque los costos de transporte se incrementan. Cada sector de la economía norteamericana funciona gracias a una energía asequible. Elimine esa asequibilidad y tendrá inflación, recesión o ambas. Ahora, consideren a los propios países del Golfo. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar. Han construido sus economías modernas enteras sobre la suposición de que los Estados Unidos garantizan rutas de exportación seguras. Han construido rascacielos, aeropuertos, centros financieros, todo sobre la base del poder militar estadounidense. Esa base ahora se está agrietando. A puerta cerrada, funcionarios del Golfo supuestamente han advertido directamente a Washington: no ataquen la infraestructura energética de Irán. ¿Por qué? Porque Irán tomará represalias. No contra los Estados Unidos directamente, sino contra los sistemas energéticos, eléctricos y de desalinización de agua del Golfo. Irán tiene misiles que pueden alcanzar todos los principales centros de población del Golfo. Tiene drones que pueden atacar infraestructura crítica. Tiene representantes en Irak, Siria, Líbano y Yemen que pueden abrir múltiples frentes simultáneamente. Un solo ataque de represalia contra una instalación petrolera saudí o una planta de desalinización de los EAU podría causar miles de millones en daños y semanas de interrupción. Los países del Golfo están atrapados en una pesadilla. No pueden luchar contra Irán solos. No pueden confiar en que los Estados Unidos se queden y no pueden permitirse rendirse a las exigencias iraníes. Entonces, ¿qué hacen? Permanecen en silencio, pagan sobornos por debajo de la mesa, envían emisarios secretos a Teherán, intentan construir sus propios acuerdos de seguridad paralelos, pero nada de esto resuelve el problema central. El problema central es este: los Estados Unidos ya no están dispuestos a ser el policía del mundo, y ninguna otra potencia, ni China, ni la Unión Europea, ni una coalición de estados del Golfo está preparada para ocupar su lugar. Parte 6. La amenaza de escalada. De la Guerra Fría a la Guerra Caliente. Ahora llegamos a la fase más peligrosa de toda esta crisis. Los Estados Unidos supuestamente han considerado atacar la infraestructura nuclear de Irán o sus instalaciones de exportación de mínimos de petróleo o sus centros de mando militar. Cada una de estas opciones ha sido simulada en ejercicios de guerra del Pentágono, y cada opción conduce a la misma conclusión: represalias iraníes. Y se sospecha firmemente que Irán utilizó esos manpads suministrados por China para derribar un avión de combate estadounidense F-15, valorado en $90 millones la semana pasada. Bien, dejen que eso repose por un momento. Una aeronave de combate de $90 millones derribada por un arma que un solo soldado puede llevar en la espalda. Esto no es guerra convencional. Existe una ecuación económica fundamental: el costo de destruir frente al costo de reemplazar. Y en esa ecuación, Estados Unidos está en el lado equivocado de las matemáticas de una manera que empeora cada día. Pero aquí hay una capa más profunda que casi nadie está conectando. Recordarán que en los últimos años, Estados Unidos ha acusado repetidamente a China de utilizar empresas fantasma en el extranjero y redes de contrabando para comprar chips avanzados de IA de Nvidia en violación de las leyes de control de exportaciones. Las autoridades taiwanesas arrestaron a individuos que estaban falsificando documentos de exportación, enviando equipos de servidores Nvidia a través de Japón y luego reexportándolos a través de Hong Kong hacia China continental. El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha tenido que emitir directrices cada vez más agresivas exigiendo licencias de exportación, incluso para subsidiarias extranjeras de empresas chinas, porque las lagunas estaban siendo explotadas a una escala enorme.
Ahora, ¿por qué China se tomaría todas esas molestias? El objetivo nunca fue utilizar esos chips a gran escala. El objetivo era adquirir un número limitado de ellos para ingeniería inversa, estudiarlos, desmontarlos, comprender la arquitectura y luego utilizar ese conocimiento para construir versiones nacionales. Huawei ha anunciado públicamente que tiene como objetivo la capacidad de fabricar por sí misma chips de última generación para 2031. La empresa llamada Shanghai Chenya Energy, que acaba de ser añadida hoy a la lista negra de sanciones del Tesoro de Estados Unidos por ayudar a Irán a vender gas licuado de petróleo a través de empresas fantasma en los Emiratos Árabes Unidos, es un eslabón dentro de la misma arquitectura de cadena de suministro. Ahora, esto es lo que los medios están entendiendo mal. Los medios están tratando esto como tres historias completamente separadas. Chips Nvidia siendo introducidos de contrabando, armas chinas siendo transferidas a Irán, un F-15 estadounidense siendo derribado sobre el oeste de Irán. No son historias separadas, son la misma historia contada en tres idiomas diferentes. Aquí está la historia real. El desarrollo de tecnología militar de China, incluidos sistemas guiados por IA para guerra electrónica, engaño de radares y navegación de drones, está siendo construido en parte sobre una base de arquitectura de chips estadounidenses obtenida mediante ingeniería inversa. Cuando esos avances tecnológicos se integran en el enorme ecosistema de fabricación de defensa de China, fluyen hacia el exterior, hacia Irán, en forma de sistemas de radar más sofisticados, drones más capaces y hardware de localización más preciso. Eso no es una declaración hecha para consumo interno. Esa es una señal diplomática enviada a Pekín y Moscú diciendo: apreciamos su ayuda y sabemos quién nos está sosteniendo, pero no somos su representante. No confundan nuestra gratitud con obediencia. Ahora, quiero hacer algo que creo que todo buen analista tiene la obligación de hacer. Quiero presentar la mejor versión posible de la posición estadounidense. Quiero presentar la versión más sólida posible del argumento de que Estados Unidos realmente está ganando esta guerra. Porque nunca quiero que simplemente acepten lo que digo sin escuchar el otro lado. Aquí está el argumento más sólido para Estados Unidos. Irán realmente está sufriendo. El gobierno en Teherán está teniendo dificultades para pagar a los funcionarios públicos. El rial se ha desplomado en valor. Más del 78% de la capacidad naval convencional de Irán ha sido destruida. Su infraestructura industrial de defensa ha sufrido daños severos por la operación Epic Fury. Y lo más significativo, Irán acaba de aceptar transferir parte de su reserva de uranio a un tercer país, según todos los informes de Arabia. Esa es una concesión que Irán absolutamente nunca habría hecho antes de que comenzara esta guerra. Esa es presión real produciendo resultados reales. Este argumento suena convincente, y reconozco que tiene una base factual. Irán está sufriendo. Eso es genuinamente cierto. Pero aquí está la cuestión que este argumento no puede explicar. Si Irán realmente está colapsando, ¿por qué lanzó 7 misiles balísticos contra Kuwait y Bahrein esta mañana? Si la economía está quebrada, ¿por qué el ministro de Relaciones Exteriores está utilizando el lenguaje de la victoria estratégica? Y si Estados Unidos está ganando de manera tan abrumadora según los números, ¿por qué después de 40 días de lo que Trump llama un éxito militar casi total, todavía no existe un acuerdo de alto el fuego? ¿Por qué las negociaciones siguen siendo descritas por los propios altos funcionarios iraníes como estando en un callejón sin salida total? La respuesta no está en las sesiones informativas de prensa del CENTCOM. La respuesta está en un tercer factor que los medios convencionales están fallando casi por completo en analizar con la profundidad que requiere. Permítanme mostrarles quién está decidiendo realmente el resultado de este conflicto. En la guerra de Vietnam, Vietnam del Norte no podría haber sobrevivido sin la Unión Soviética y China. Los soviéticos proporcionaron los sistemas de misiles tierra-aire SA-2 que derribaron aviones estadounidenses. China proporcionó armas ligeras, alimentos y la infraestructura ferroviaria para mantener en movimiento las líneas de suministro. Y ambas potencias protegieron a Hanoi en las Naciones Unidas, impidiendo que Estados Unidos construyera el consenso internacional que necesitaba para escalar completamente. En 2026, Rusia y China están desempeñando exactamente ese mismo papel para Irán, pero lo están haciendo con un nivel de sofisticación que hace que la versión de la Guerra Fría parezca simple. Permítanme decirles lo que está haciendo Rusia. En la inteligencia militar rusa, el GRU ha estado compartiendo datos de vigilancia satelital en tiempo real directamente con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Estos datos le dan a Irán las coordenadas precisas de los activos militares estadounidenses en toda la región, en el cuartel general de la Quinta Flota en Bahrein, en la base aérea Ali Al-Salem en Kuwait, en Diego García, en Al-Udeid y Qatar. Esto no es apoyo pasivo. Esto es inteligencia de campo de batalla en vivo utilizada para apuntar contra las fuerzas estadounidenses.
Esta mañana, el IRGC guió 7 misiles balísticos utilizando datos de localización que provinieron al menos en parte de activos orbitales rusos. Y Rusia también está trabajando con Irán para conectar sus sistemas bancarios. La red iraní Shatab está vinculada a la infraestructura de pagos rusa Mir, creando un corredor financiero que opera completamente fuera del dólar estadounidense y del sistema SWIFT. El sendero económico de Ho Chi Minh funcionando en paralelo con el físico. Ahora, permítanme decirles lo que está haciendo China. Y aquí es donde necesito que realmente presten atención, porque esta es la parte de la historia que conecta lo que la mayoría de la gente está tratando como 3 noticias completamente separadas en una sola narrativa coherente. China proporcionó a Irán el sistema de radar de vigilancia furtiva de largo alcance IC-8B en los primeros días de este conflicto. También ha proporcionado a Irán Manpads, sistemas portátiles de defensa aérea, misiles tierra-aire lanzados desde el hombro. Y se sospecha firmemente que Irán utilizó esos Manpads suministrados por China para derribar un avión de combate estadounidense F-15, valorado en $90 millones la semana pasada. Bien, dejen que eso repose por un momento. Una aeronave de combate de $90 millones derribada por un arma que un solo soldado puede llevar en la espalda. Esto no es guerra convencional. Existe una ecuación económica fundamental. El costo de destruir frente al costo de reemplazar. Y en esa ecuación, Estados Unidos está en el lado equivocado de las matemáticas de una manera que empeora cada día. Pero aquí hay una capa más profunda que casi nadie está conectando. Recordarán que en los últimos años Estados Unidos ha acusado repetidamente a China de utilizar empresas fantasma en el extranjero y redes de contrabando para comprar chips avanzados de IA de Nvidia en violación de las leyes de control de exportaciones. Las autoridades taiwanesas arrestaron a individuos que estaban falsificando documentos de exportación, enviando equipos de servidores Nvidia a través de Japón y luego reexportándolos a través de Hong Kong hacia China continental. El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha tenido que emitir directrices cada vez más agresivas exigiendo licencias de exportación incluso para subsidiarias extranjeras de empresas chinas, porque las lagunas estaban siendo explotadas a una escala enorme. Ahora, ¿por qué China se tomaría todas esas molestias? El objetivo nunca fue utilizar esos chips a gran escala. El objetivo era adquirir un número limitado de ellos para ingeniería inversa, estudiarlos, desmontarlos, comprender la arquitectura y luego utilizar ese conocimiento para construir versiones nacionales. Huawei ha anunciado públicamente que tiene como objetivo la capacidad de fabricar por sí misma chips de última generación para 2031. Cebo para comentarios. Aquí está la pregunta que quiero que respondan en los comentarios. Si los Estados Unidos abandonan el estrecho de Hormuz, ¿qué nación o alianza creen que dará un paso adelante para garantizar la seguridad del petróleo? ¿China? ¿Europa? ¿Un nuevo pacto militar del Golfo? ¿O nadie en absoluto? Y una segunda pregunta para los pensadores estratégicos. ¿Es el declive gestionado, reduciendo lentamente los compromisos militares, realmente más inteligente que permanecer en un conflicto interminable? ¿O simplemente invita a más agresión por parte de los adversarios? Quiero escuchar su opinión. Sean específicos. Sean estratégicos. Y sean respetuosos con quienes no estén de acuerdo. Si disfrutaron este video, asegúrense de dar me gusta, comentar y suscribirse al canal. No olviden activar la campana de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Cuídense mucho y gracias por vernos. Si encontraste este video impactante, no olvides dar me gusta, suscribirte y quedarte con Guerras del Mundo para más. Irán está utilizando ese hardware contra el ejército más avanzado que el mundo haya visto jamás. Digámoslo claramente. China está utilizando a Irán como un laboratorio de pruebas de armas en vivo. Pekín está observando qué ocurre cuando su tecnología, construida en parte aprendiendo de componentes estadounidenses, se enfrenta directamente a los sistemas de armas más avanzados del ejército de los Estados Unidos. Y están haciendo esto sin gastar un solo soldado, sin disparar un solo tiro de un arma china, en un conflicto en el que China oficialmente no está participando, sin desencadenar una sola sanción dirigida específicamente al comportamiento militar chino. Hoy, en la reunión de la Junta de Gobernadores de la OIEA, cuando los Estados Unidos presentaron un proyecto de resolución para condenar el programa nuclear de Irán, los representantes permanentes de Rusia y China organizaron inmediatamente una reunión conjunta con Irán y el director general de la OIEA, Rafael Grossi, para bloquear el proyecto. Sin explicación pública, sin comunicado de prensa, solo una acción coordinada y silenciosa. Y ese silencio estratégico, cuidadoso y deliberado, está haciendo más para proteger a Irán que cualquier conferencia de prensa que cualquiera de los dos países pudiera celebrar. La Unión Soviética protegió a Vietnam del Norte en el Consejo de Seguridad. Rusia y China están protegiendo a Irán en el OIEA,
La arquitectura es idéntica, solo ha cambiado la institución. Muy bien. Ahora quiero hablarles de la cosa que realmente es la más importante en todo este análisis, la cosa que casi nada en el ciclo de noticias de hoy está abordando, la cosa que mantiene despiertos por la noche a ciertos funcionarios muy altos del Pentágono. Los Estados Unidos han disparado una enorme cantidad de interceptores Patriot, interceptores THAAD, SM-3 y SM-6 para derribar UAV y misiles iraníes durante los últimos más de 40 días. Más del 50% de la reserva estratégica para estos sistemas ha sido consumida. El costo total de la campaña ya ha superado los $35,000 millones en solo 14 semanas, y ciertos analistas de defensa, personas que dedican sus carreras a pensar en estas cosas, están empezando a hacer una pregunta que nadie quiere decir en voz alta frente a las cámaras. Si China invade Taiwán ahora mismo, no en 2 años, no en 5 años, ahora mismo, este verano, mientras Estados Unidos está agotado y extendido en el Golfo Pérsico, ¿tiene Estados Unidos suficientes reservas de municiones de largo alcance para defender la isla? La respuesta honesta, basada en las evaluaciones actualmente disponibles, es probablemente no. Ahora, piensen en lo que eso significa. China está suministrando armas a Irán. Irán está utilizando esas armas para obligar a Estados Unidos a gastar sus municiones más caras y más difíciles de reemplazar en grandes cantidades todos los días. Cada vez que Irán lanza un dron barato y Estados Unidos dispara un interceptor de $4 millones para detenerlo, la brecha entre el inventario actual de municiones de Estados Unidos y el umbral necesario para defender Taiwán se reduce un poco más. Esto no es un accidente, esto es estrategia. Así es como se ve realmente una gran estrategia cuando está siendo ejecutada por una civilización que piensa en décadas en lugar de ciclos de noticias. China no necesita atacar Taiwán hoy. China solo necesita esperar. Esperar el tiempo suficiente para que Estados Unidos se agote en Oriente Medio. Esperar hasta que el cálculo costo-beneficio de un ataque contra Taiwán se incline lo suficiente a favor de Pekín. Esperar hasta que las fuerzas estadounidenses en el Pacífico estén estiradas, agotadas y operando equipos que no han sido mantenidos adecuadamente porque cada recurso disponible está comprometido en una guerra del Golfo que nunca se suponía que duraría tanto tiempo. Y aquí está lo que hace que esto sea genial y aterrador al mismo tiempo. China está probando simultáneamente su propia tecnología de armas en un entorno de combate real, observando en tiempo real cómo funcionan sus sistemas de radar, sus manpads, sus protocolos de intercambio de inteligencia cuando se enfrentan al verdadero filo de las capacidades militares estadounidenses. Cada enfrentamiento es un punto de datos gratuito. Cada fracaso les enseña algo. Cada éxito se incorpora a la próxima generación de armas que algún día podrían utilizarse en un conflicto mucho más cercano a las costas chinas. Los soviéticos y los chinos apoyaron a Vietnam del Norte durante la Guerra de Vietnam. Y al hacerlo, aprendieron una enorme cantidad sobre cómo lucha realmente el ejército estadounidense cuando no está realizando un ejercicio. Aprendieron sobre la doctrina estadounidense, los ciclos de toma de decisiones estadounidenses, los puntos de presión psicológica estadounidenses. Ese conocimiento moldeó su propio desarrollo militar durante décadas. Pekín está haciendo exactamente lo mismo ahora mismo con Irán, y lo está haciendo de una manera mucho más sofisticada de lo que cualquiera está discutiendo en las noticias por cable. McNamara contaba a los Vietcong muertos y creía que estaba ganando. Los Estados Unidos están contando los misiles iraníes destruidos y creen que están ganando. Pero China está contando algo completamente distinto. China está contando las municiones de largo alcance restantes en las reservas indopacíficas de Estados Unidos y ese número está disminuyendo cada día. Bien, así que permítame reunir todo y darles algo práctico antes de terminar. Basándonos en todo lo que hemos analizado hoy, aquí están las 3 cosas que quiero que observen muy específicamente en las próximas 48 a 72 horas. Primero, observen el comportamiento de China en el OIEA. No lo que dicen, sino lo que hacen. Si Pekín continúa con su patrón de coordinación silenciosa, organizando reuniones, bloqueando resoluciones, protegiendo a Irán de consecuencias internacionales, sin hacer una sola declaración pública al respecto, eso es la confirmación de la arquitectura estratégica que he descrito. La ausencia de una declaración es en sí misma la declaración. El silencio está haciendo el trabajo que las palabras comprometerían. Segundo, observen la ruta de Qasr. Observen si los volúmenes comerciales a través de ese puerto iraquí continúan aumentando en los próximos días, porque si lo hacen, significa que el bloqueo naval estadounidense, el bloqueo que es central para la estrategia de asfixia económica, el bloqueo que está generando esas impresionantes cifras sobre barcos desviados, está fallando de una manera que nunca aparecerá en ningún informe diario del CENTCOM.
La ruta Ho Chi Minh tampoco apareció en los mapas operacionales estadounidenses, al menos no hasta que fue demasiado tarde. Tercero, observen el lenguaje en las audiencias del Congreso. Específicamente, observen palabras como brecha de preparación, plazos de reposición de municiones y capacidad operativa Indo-Pacífica, apareciendo en los testimonios de altos funcionarios del Pentágono. Si empiezan a escuchar esas frases, significa que el problema que he descrito, el agotamiento estratégico de la Reserva estadounidense de municiones de largo alcance, está siendo discutido en los niveles más altos de la planificación de defensa estadounidense. Simplemente todavía no se está discutiendo frente a las cámaras. Ahora, para su tarea, y hablo en serio, quiero que realmente hagan esto. Lean la declaración completa del CGRI sobre la cadena de acontecimientos que condujo al ataque con misiles de esta mañana contra Kuwait y Bahrein. Ellos describen con un detalle notable qué petroleros escoltaba a Estados Unidos, qué advertencia emitió el CGRI, qué petrolero fue alcanzado, qué embarcaciones dieron media vuelta, qué infraestructura estadounidense atacaron en represalia y por qué. Luego lean la declaración del CENTCOM sobre el mismo conjunto de acontecimientos, compárenlas, discrepan sobre un detalle muy específico y muy importante acerca de quién inició el primer acto de fuerza. Y cuando descubran cuál relato es más consistente con la evidencia física disponible, tendrán una imagen mucho más clara de quién está controlando realmente el ritmo de la escalada en este conflicto. Porque esa pregunta, ¿quién está controlando el ritmo?, es la única pregunta que todas esas impresionantes cifras diarias provenientes de Washington están fallando completamente en responder. Bien, así que permítanme terminar con la cosa en la que más pienso cuando observo esta situación. Cuando McNamara compareció ante el Congreso en 1967 con sus gráficos y sus cifras, y sus proporciones de bajas, mostrando que Estados Unidos estaba ganando, no estaba mintiendo. Esos números eran precisos. Esas cifras eran reales, pero no eran la verdad, porque la verdad no estaba dentro de los números. La verdad estaba en todo aquello que los números no podían captar, en la voluntad de un pueblo que había decidido que ningún nivel de destrucción los haría dejar de luchar por lo que creían que les pertenecía. La lógica de 4 pasos de la falacia McNamara no es una reliquia de la década de 1960. Es una característica persistente y recurrente de cómo las naciones poderosas pierden guerras que deberían haber ganado. Mides lo que es fácil, descartas lo que es difícil, decides que lo que no puede medirse no importa, y un día despiertas para descubrir que todo lo que no pudiste medir fue lo que realmente decidió el resultado. Hoy, Estados Unidos está midiendo inventarios de misiles y drones interceptados y petroleros redirigidos y sacando conclusiones confiadas a partir de esos números. Irán está midiendo algo diferente, su propia resistencia, su cohesión política, la firmeza de su red de apoyo externo. Rusia está midiendo el ancho de banda que Washington ya no tiene para Ucrania. Y China, muy silenciosamente, muy pacientemente, con una cultura estratégica de largo horizonte que ha definido la civilización china durante miles de años, China está midiendo las municiones de largo alcance restantes en el Teatro del Pacífico de Estados Unidos. Y cada mañana ese número es un poco más pequeño de lo que era el día anterior. Así que, mientras el mundo observa las explosiones sobre el estrecho de Hormuz, y mientras las conferencias de prensa cuentan los UAV, los petroleros desviados y el porcentaje de misiles iraníes restantes, la pregunta con la que quiero dejarlos no es la pregunta que nadie está haciendo hoy en televisión. La pregunta es esta. Cuando finalmente se detengan los disparos en el Golfo Pérsico, ya sea en un alto el fuego la próxima semana o en un estancamiento agotador el próximo año, y cuando los contadores del Pentágono finalmente se sienten y calculen exactamente cuántos interceptores Patriot y baterías THAAD y SM-6 se han gastado en este conflicto. Y cuando comparen ese número con lo que se necesita para defender de manera creíble a Taiwán de un ejército chino que acaba de pasar más de 40 días observando de cerca cada decisión táctica estadounidense desde dentro. Si encontraste este video impactante, no olvides dar me gusta, suscribirte y quedarte con Guerras del Mundo para más.